Gracias a ti. La verdad es que hay una atmósfera de Dios, que estas hermanas son una bendición de la casa de Lucas. Hasta han cambiado la atmósfera con la adoración. Y bueno, damos gracias por este día que me permite para compartir una idea de Dios que con sencillez quisiera compartir con ustedes. Es un tema que el Señor me dio hace tiempo atrás y creo que les va a hacer bien. No antes de comenzar me gustaría hacer una oración al Señor y que todos ahí desde sus casas vamos a rogar al Padre, porque todos hay una necesidad, hay una urgencia de oír a Dios, de oír un rema de la boca de Dios, porque entendemos que cuando habla Dios, Dios crea nuevas realidades. La palabra creativa de Dios tiene un poder creador y transformador que cambia todas las cosas. Y yo creo en el poder que tiene la palabra para cambiar cada situación, nuestros pensamientos y nuestra forma de vida. Y necesitamos más que nunca que Dios hable a nuestro corazón. Cierra tus ojos ahí donde estás, iglesia. Te amamos, Padre, te honramos y te damos gracias por revelarte a través de tu Hijo Jesucristo. Gracias por ese amor ágape incondicional y sin reservas, porque estás ahí siempre presente y nunca fallas. Queremos refugiarnos y correr a ti en este día, a tu regazo como tus pequeños que somos, sabiendo que de tu corazón procede toda luz y sabiduría, y donde nos sentimos amados, protegidos y seguros en medio de tanta oscuridad, en medio de tanto dolor, en medio de tanta pérdida. Solo tú tienes el poder y la habilidad de traer paz y reposo a nuestro espíritu. Te ruego en este día, Padre bueno, que tengas a bien administrarnos de tu corazón a nuestro corazón, que la unción de tu espíritu, oh Dios, se haga real y genuina en las familias y en las casas, y vengas disipando tinieblas, reprendiendo y deshaciendo las obras del diablo y estableciendo las obras que fueron preparadas en Cristo para que anduviésemos en ellas. Te rogamos que corras el velo y te des a conocer, Padre, que la lámpara de la revelación sea encendida, Padre mío, y que tu palabra sean ascuas de enebro en nuestro corazón y puedas traer cambios genuinos en nuestras entrañas, provocando en nosotros un hambre, una sed y una pasión por Cristo Jesús. En este día, oh Dios, calibra mi corazón con tu corazón. Ligo mi mente a tu mente, oh Cristo, y te ruego que tomes este siervo inútil delante de ti, oh Dios, y que tu palabra sea predicada con autoridad, poder y denuedo, Señor, y que la unción de tu Espíritu tome el control y el gobierno de nuestros corazones, Señor, y hables un rema de tu boca, una palabra direccional, una palabra certera que traiga nuevas realidades a nuestra vida. Te doy gracias porque tú estás aquí, oh Dios, y creemos que tú mueves todas las cosas bajo el propósito y la dirección de tu santa y gloriosa voluntad. Gracias, Padre mío, por la vida de Cristo y la promesa maravillosa del Espíritu Santo. Sigue envolviéndonos, sigue llenándonos de tu amor, sigue trayendo vida a este lugar, Padre. Gracias. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Te honramos, Jesús. Gracias. Hoy debemos de entender que nos toca vivir una guerra que no se gana con armas humanas, sino solamente con la oración y la fe en el Hijo de Dios. Y quiero decirte, iglesia, que tenemos que ser más conscientes de la eternidad que de lo natural y temporal que nos rodea. Debemos de poner nuestra mirada en las cosas eternas, que no tienen fecha de caducidad, que no son superfluas, sino son eternas y gloriosas, que están en Cristo Jesús para nosotros. Yo quisiera hablarles rápidamente de un tema que el Señor me dio, que le puse yo como título al tema Raíces Profundas.
Yo analizando, Iglesia del Señor, un poco la vida de Job, vemos un hombre en sus principios, un hombre exitoso, donde la palabra le revela y dice que era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, que se vestía de justicia y ella le cubría, que como manto y diadema era su rectitud, que libraba al pobre, que clamaba al huérfano que carecía de ayuda, que era ojos al ciego, pies al cojo, que era padre de menesterosos, que arrancaba de los dientes de los inicuos cuando éstos apresaban injustamente a los débiles y abusaban de esa autoridad. Él hacía justicia. Y vemos a Job, hermanos, que los oídos que lo oían le llamaban bienaventurado y los ojos que le veían daban testimonio de él. Dice la palabra que era el más grande de todos los orientales. Poseía inmensidad de ovejas, 3000 camellos, 500 yuntas de buey, 500 asnas y muchísimos criados. Era un gran empresario, era un hombre de influencia, era un hombre, hermanos, un gran árbol, que había crecido y había llegado a una plenitud, que su influencia y su sombra llegaba a muchas familias y de su fruto comían muchas generaciones. Y yo, observando la vida de Job, hay una oración o una expresión que nace del corazón de Job, que quisiera hablarles, que este es el secreto de su éxito, el secreto de ser un árbol frondoso y exitoso, donde cubría y administraba, influenciaba al pueblo, Iglesia del Señor. Y quisiera que leyéramos en Job 20:19. Job 20:19. Tati, yo de vez en cuando iré apagando si vemos que hay alguno que está por ahí descolgado, ¿de acuerdo? Cada 10 minutillos cortaré si te parece bien. Y quisiera leerles la palabra del Señor hermosa, y dice así en Job 20:19: mi raíz estaba abierta junto a las aguas, y en mis ramas permanecía el rocío. Mi honra se renovaba en mí, y mi arco se fortalecía en mi mano. Yo cuando leía esto, mi corazón y el Espíritu hablaba a mi vida, Iglesia del Señor. Y quisiera hablaros acerca de la importancia de nuestras raíces. Aquí Job está diciendo, mi raíz está abierta junto a las aguas. Vemos que la vida de Job, su éxito radicaba en que las raíces de su existencia y su vida las tenía abiertas a la administración y a la dirección de Dios, que era influenciado, que era administrado y gobernado por el mismo Dios. Y quiero decirte que estamos en un tiempo de entender que la raíz es la parte profunda del árbol, es la parte secreta que no se ve, pero son la que recoge la vida del árbol, busca las aguas, son las bases y fundamentos del árbol. Iglesia del Señor, las aguas son la vida de la tierra, la vida de los árboles y las plantas. Es la nutrición y el alimento que hace crecer, desarrollar la vida del árbol hasta que llega a su plenitud. Por eso el secreto de la vida de Job radicaba en que sus raíces las tenía abiertas bajo la administración de las aguas que emergen debajo del trono de Dios. Por eso quiero decirte, Iglesia, que estamos en un tiempo donde debemos de entender que necesitamos con urgencia abrir nuestra vida a la administración del corazón de Dios. Porque cuando nosotros abrimos nuestras raíces a Dios, es Dios quien nos va a ministrar. Y quiero decirte que nuestra vida a veces son administradas por cosas externas de afuera, porque a través de lo que oímos, vemos, son cosas que entran dentro de nosotros, son los sentidos. En un mundo sensorial en el que vivimos, lo que vemos y oímos ejerce una influencia dentro de nosotros.
Por eso quiero decirte que Adán estaba siendo administrado en el Edén por Dios, bebía de la sabiduría de Dios y de la gloria de Dios, pero llega un momento que sus ojos y sus oídos se inclinaron a tomar y a beber aguas venenosas. Por eso el mismo Dios le dice algo: ¿quién te enseñó? Cuando es otra fuente externa que nos está ministrando o enseñando o ejerciendo una influencia sobre nosotros, va a crear patrones de pensamientos, de conductas y de ideas que no van conforme a las directrices y códigos de la palabra de Dios. Y quiero decirte que el ser administrado por otra influencia como fue Adán, lo sacó de la presencia, lo sacó del plan original de Dios, lo sacó de la gloria de Dios, porque fue administrado por otras cosas que no tenía que ser administradas. Tomó lo que no tenía que tomar. Iglesia del Señor, puso oído a lo que no tenía que poner oído y puso sus ojos donde no tenía que poner sus ojos. Y quiero decirte, iglesia de Torrente, hacia dónde tenemos abiertas nuestras raíces. ¿Por quiénes somos administrados, influenciados en este tiempo? Vemos que Judas estuvo cerca, caminando a la par de Jesús, escuchando las verdades y misterios del reino de Dios, pero su vida y sus raíces nunca se abrieron a la administración del corazón de Cristo, sino que se inclinaron más bien a la riqueza y a la vida de la materia, y solo tuvo cabida unas monedas de plata. Solamente pudo entrar la vida de la materia, y esa administración llenó de tinieblas su corazón para traicionar a la verdad. Y quiero decirte, iglesia del Señor, que corremos el peligro en este tiempo de ser influenciados. ¿Qué quiero decirte? Job fue un gran árbol que llegó a una grande plenitud, y su influencia en su tiempo y su sombra llegó a muchas familias, y su fruto llegó a muchas generaciones. Daba sombra a huérfanos, a viudas, a menesterosos, a oprimidos. Era un árbol, dice la palabra, el más grande de todo Oriente. Y su secreto radicaba en la conexión de sus raíces con la fuente, con la savia que era el mismo Dios. Por eso quiero decirte, iglesia del Señor, que cuando nosotros nos abrimos a Dios, a través de la comunión, de la intimidad con Dios, a través de meditar en los mensajes y en las palabras del mismo Cristo, las epístolas, evangelios, y en el Viejo Testamento, en el pueblo de Dios, en los sacerdotes, en los sacrificios, vemos y entendemos y vamos conociendo a Dios. Quiero decirte que estamos en un tiempo que no podemos jugar, que estamos en un tiempo que no podemos abrir nuestro corazón a cualquier cosa, porque quiero decirte algo, iglesia del Señor, Dios quiere administrarnos. Pero su administración es ¿para qué? Para ejercer una influencia. ¿Qué es una influencia? Una influencia es algo que ejerce un efecto a una cosa que ejerce sobre otra. Es un efecto que una cosa ejerce sobre otra. ¿Para qué? Para poder alterar el modo de pensar y de actuar esa persona. Por eso quiero decirte, iglesia del Señor, ¿qué es lo que nos está influenciando? Lo que vemos humanamente, lo que oímos a través de las noticias, las filosofías, los dogmas, los razonamientos humanos, las ideologías que se están implantando, rompiendo la moral y la constitución divina del matrimonio. Vamos a ser guiados y vamos a abrir nuestras aguas y nuestras raíces, vamos a abrirlas a las aguas del Espíritu y al corazón del Padre. Por eso quiero decirte que Dios quiere influenciarnos y ejercer un poder sobre nosotros para alterar nuestra manera de pensar y de vivir. Por eso vamos a dejar que los pensamientos divinos de Dios, que su verdad eterna, que su ley y su código divino entren dentro de nosotros y sea la palabra que nos influya. Por eso dijo el rey David: cuánto amo, oh Dios, tu ley, en ella medito de día y de noche.
Vamos a tener hambre y sed de Dios y de su palabra. Vamos a abrir nuestras raíces y vamos a dejar que la palabra nos influya y cambie nuestra manera de pensar y de actuar. Porque solo viviendo bajo los códigos divinos de su palabra, nuestra vida va a entrar en plenitud, en crecimiento, en éxito y en fortaleza. Él quiere influenciarnos. Y cuando nuestras raíces se abren a la administración de Dios, ¿qué es administración? Dios va a aplicar directrices, va a gestionar, va a coordinar, va a planear y va a dirigir nuestra vida. Cuando nuestras raíces se abren a Dios por medio de la comunión, de la adoración, de intercesión a través de la oración a Dios, a través de su palabra, a través de unirme como cuerpo con la iglesia, estoy siendo administrado mi vida y cierro mi vida a las administraciones externas y a las influencias del reino de las tinieblas y me ligo a Dios, empiezo a ser gestionado, coordinado, planeado. Vamos a dejar que Dios planee nuestra vida. Nosotros no tenemos la capacidad de planear nuestra vida, de dirigir nuestra vida. Somos un poco necios, insensatos muchas veces. Caemos en el error una y otra vez y en la misma piedra tropezamos. Vamos a dejarnos administrar por el reino y el Espíritu Santo de Dios, iglesia. Vamos a ser personas que se dejen planear, dirigir y que Dios marque las directrices en nuestra vida. Porque cuando somos influenciados por Dios, cuando somos administrados por Dios y su Espíritu y su palabra, se empieza a establecer un gobierno. ¿Cómo que un gobierno? ¿Qué es un gobierno? Es control, dirección, manejo. Es que Dios rige la voluntad, su voluntad sobre la voluntad de otro. Cuando Él nos gobierna, toma el control y el gobierno de nuestra voluntad. La voluntad se subyuga a la voluntad divina del Padre. Por eso quiero decirte, iglesia del Señor, estamos en el tiempo de entender que necesitamos que Dios gobierne nuestras casas, desde dentro hacia afuera, que venga un gobierno interno de su palabra, de su espíritu, de su amor, de su verdad, que empiece a regir la voluntad de Dios. Como dijo Cristo en la oración que enseñó a los discípulos, venga a nosotros tu reino. Está diciendo, venga tu gobierno, venga tu deseos e intención, venga tu influencia, venga, oh, tu administración, tus directrices, la gestión de tu gobierno a nuestra vida, que rija tu voluntad. Y dice, y se haga tu voluntad como se establece, se rige y se establece en el cielo. Venga a nosotros aquí a la tierra. La voluntad de Dios genera una atmósfera, genera cosas a nuestro alrededor, mueve los movimientos del cielo para nosotros. Por eso quiero decirte, necesitamos vivir. La voluntad de Dios es un ámbito en el cual debemos vivir. Iglesia, debemos de vivir en la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, como revela Pablo, es buena, perfecta y agradable. Es benigna, no hace daño a nadie. Es buena, es perfecta, está hecha medida, acabada milimétricamente para tu espíritu, para tu alma, para tu corazón y para tu familia. Y quiero decirte que la voluntad de Dios quiere establecerse hoy en tu casa. La voluntad de Dios es algo perfecto, glorioso, y quiere establecer su gobierno. Hágase tu voluntad, Dios. Quiero decirte que este es el tiempo de abrir nuestras raíces. Vamos a poner nuestros ojos en lo divino, en la visión celestial. Vamos a abrir nuestros oídos a la boca de Dios. Vamos a alinear nuestra boca con la boca de Dios. Vamos a alinear nuestra mente con la mente de Cristo.
Vamos a acercarnos a la cruz. Vamos a ser afectados e influenciados por la gracia y la verdad de Dios. Cuando se ejerce un gobierno divino dentro de una familia, dentro de una iglesia, se establecen unos beneficios o recursos que se desatan dentro de la persona que recibe la influencia, la administración y el gobierno de Dios, porque sus raíces están siendo abiertas y están recibiendo el agua y la dirección y la verdad y la luz de Dios. Dios empieza a generar protección. ¿Qué es protección? Es defensa, amparo, empieza a resguardar, a proteger para que no recibas daño. Hay una protección. Como dijo Satanás a Dios: claro, si tienes rodeado a tu siervo Job. Había un cerco divino en la vida de Job, porque Job estaba siendo gobernado, estaba siendo administrado por el mismo Dios. Era un hombre que tenía raíces profundas en el Señor. Por eso quiero decirte, Job tenía un cerco que estaba guardado por Dios. Cuando nosotros nos ponemos bajo el gobierno y nuestra vida se abre a Dios, vamos a crear un cerco y un vallado de protección a nuestra vida. Y va a haber una protección para que el enemigo no nos haga daño en nuestro interior y en nuestra vida internamente. Y se va a establecer otro recurso a través del gobierno, es la provisión. Provisión es abastecimiento, recursos, provisión de lo que necesitas. Por eso la vida que abre sus raíces a la administración de Dios, Dios como Padre nos va a proveer. Cuando buscamos primeramente su reino y su justicia, Dios va a proveer de lo que necesitamos. Lo vemos en la vida de Job. Era un hombre próspero, bendecido, que bendecía, ayudaba. Eras un corazón generoso que repartía y cubría la vida de otros. No podemos bendecir si no somos bendecidos. Por eso quiero decirte, iglesia del Señor, vamos a dejar que nuestras raíces se abran a la administración de Dios, porque Dios quiere administrar tu casa. Va a darnos protección, va a darnos provisión y nos va a dar cobertura. ¿Qué es cobertura? Algo que está por encima, que me cubre, que me envuelve, es mi techo. Es algo que me cubre, es algo que me envuelve, es algo que está por encima de mí. Eso es la cobertura que nos va a dar Dios. Y quiero decirte que estamos en tiempos finales. Quiero decirte que el reloj de Dios profético está marcando la hora al pueblo de Dios. Se acerca eminentemente el rapto de su iglesia. Cristo viene pronto, iglesia. Y es el tiempo en medio de esta oscuridad, de este proceso por el cual estamos viviendo. Quiera Dios, hermano, que este proceso nos haga más maduros, nos haga mejores personas, nos haga más dependientes de Dios y que tengamos la capacidad de establecer nuestras prioridades delante de Dios y que nuestras raíces sean abiertas única y exclusivamente a Dios, a su palabra, a su gobierno, a su espíritu, porque cuando Dios empieza a administrarnos, ¿qué nos administra? Justicia, verdad, sabiduría, luz, amor, riqueza, honra, gloria. Eso es lo que nos quiere dar nuestro Padre, porque el deseo y la intención de nuestro Padre es bendecirnos, es ver bien a sus hijos y sus pequeños. Su amor por nosotros nos hace hermanos. Él tiene en su mente, nos piensa en nosotros todos los días. Por eso quiero decirte, iglesia del Señor, y no quiero cansarte, este es el tiempo de honrar.